Sigue siendo uno de los temas de conversación en la calle, con permiso de Omicron, claro. El primer trasplante de corazón de un animal a un humano abre nuevas expectativas y genera también debates éticos sobre la manipulación genética de los animales para convertirlos en perfectos donantes, porque la clave está precisamente en esa manipulación de los genes que ha impedido el rechazo inmediato del órgano por parte del receptor, que por cierto se llama David Bennett y por el momento ha sobrevivido a la operación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tiene que ser una noticia muy impactante para quitar protagonismo a la ola de contagios en la que estamos inmersos en toda Europa. Con una nueva palabra en nuestro vocabulario, gripalizar, que es ni más ni menos que dejar de tratar la situación como una pandemia, contando caso a caso, y empezar a hacer un seguimiento más detallado, más generalizado, mejor dicho, como es la gripe. Un nuevo debate que se pone sobre la mesa. Porque aunque quien más y quien menos reconoce que en el futuro habrá que convivir así con la enfermedad, muchos opinan que es demasiado pronto para plantear esta estrategia. Por un lado están los argumentos que destacan la menor tasa de ingresos ante una aparente inmunización paulatina. Por otro, los informes de la propia Organización Mundial de la Salud que advierten de que la mitad de los europeos nos vamos a contagiar en esta sexta ola. La verdad es que es muy difícil encontrar una familia o un grupo de amigos en donde no haya uno o más contagiados en estos días. El virus se extiende al mismo tiempo que las pruebas de antígenos que nos hacemos en nuestra propia casa. La demanda de estos tests se dispara y los precios también, pero no en todas partes. En Portugal se venden hasta en los supermercados y por solo 2 euros. Calculen lo que nos cuesta aquí uno en la farmacia. Bueno, y también La Palma, por supuesto. Estaremos atentos, como siempre, a esta isla donde se presenta un serio problema con los animales domésticos que quedaron sin hogar tras la erupción del volcán. Muchos fueron acogidos temporalmente por el Refugio del Paso o por particulares que de forma voluntaria se prestaron a cuidarlos, pero la idea era hacerlo temporalmente. El tiempo va pasando y muchos ya no pueden seguir acogiendo a estos animales. Bueno, pero vamos a continuar con el tema central en nuestras vidas, que sigue siendo la pandemia, con la pregunta de cuándo alcanzaremos el pico de esta sexta ola, cuándo tocaremos esa cumbre de contagios antes de empezar a bajar. Y sobre todo, ¿lo hará antes de que la presión hospitalaria supere la capacidad de los centros? Miguel Vega, últimos datos del Ministerio. El Ministerio de Sanidad ha notificado en su último informe más de 134.000 nuevas infecciones, 247 fallecidos y la incidencia acumulada se dispara y sube 52 puntos en tan solo 24 horas y está por encima de esos 3.000 puntos por 3.000 casos por 100.000 habitantes. Las unidades de críticos, ocupación con pacientes COVID, está ya por encima de ese 23% y también la ocupación hospitalaria supera el 13%. 3.000 casos por 100.000 habitantes. En octubre estábamos en unos 200 por 100.000 habitantes. Los hospitales comienzan a notar la presión de Omicron, pero en todo el mundo. La OMS dice que aún es pronto para relajar medidas y sigue insistiendo en la vacunación, mientras en Canadá, por ejemplo, se plantean medidas más duras contra los no vacunados. La segunda provincia más poblada de Canadá, Quebec, se plantea imponer un impuesto sanitario de más de 100 euros a los no vacunados que acudan al sistema de salud. Quienes se nieguen a recibir su primera dosis en las próximas semanas tendrán que pagar una nueva cotización sanitaria. Y mientras Israel o Chile administran la cuarta dosis de refuerzo, la Agencia del Medicamento Europeo descarta por el momento la necesidad de inocular la dosis de recuerdo a largo plazo. Además, asegura que aún es pronto para considerar la COVID-19 como una enfermedad endémica. Estamos viendo que el virus puede volverse más endémico, pero creo que no podemos decir que ya hemos alcanzado ese estado. Por lo tanto, todavía se comporta como un virus pandémico y la aparición de Omicron lo muestra claramente. Mismo mensaje lanza la Organización Mundial de la Salud, que asegura que el 50% de la población de la Unión Europea se infectará con Omicron en las próximas 8 semanas.
Alemania vuelve a notificar récord de infecciones, más de 80.000 en la última jornada. Berlín se plantea introducir nuevas medidas en todo el ocio y solo podrán acceder a él la población vacunada o con prueba negativa. Las mascarillas FFP2 ya son obligatorias en el transporte público. A pesar del incremento de contagios, Francia descarta cerrar colegios. A partir del lunes, cuando se detecte un positivo en el aula, el resto de escolares tendrá que realizarse 3 tests para continuar asistiendo a clase. Y mientras, cientos de sanitarios han salido a la calle para pedir mejores condiciones laborales. Piden más contrataciones y salarios más altos. Y en la India se vive así, en pleno punto álgido de contagios. Miles de personas abarrotando hoy, por ejemplo, los mercados. Lógicamente, los hospitales comienzan a desbordarse. Tengan en cuenta que un contagiado, según las autoridades indias, puede llegar a infectar a más de 25 personas. En cambio, el gobierno asegura que por el momento no van a incrementar las restricciones en el país porque no observan que esa presión sea excesiva. La India notificó en la última jornada cerca de 170.000 infecciones contabilizadas. Que puede haber, de hecho debe haber seguramente muchos más. Bueno, ¿cómo podemos fijarnos en qué punto de la curva, en qué momento estamos ahora mismo dentro del número de contagios? Vamos a hablar con Antonio Guirao, que es profesor de Física de la Universidad de Murcia y que elabora simulaciones sobre la evolución de la pandemia para el Instituto Carlos III. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de saludarles. Igualmente, Antonio, según sus modelos de predicción, ¿estaríamos ya en el pico de la ola, es decir, en el punto más álgido de esta sexta ola? Pues según nuestros modelos y nuestras simulaciones, justamente en esta semana en la que estamos ahora, tocaba llegar al techo en nuestro país, en España, llegar a ese pico de la curva y a partir de estos días, final de esta semana o los primeros días de la semana que viene, comenzar la fase descendente. Sí que hay que decir que tenemos que ser muy cautos porque en este momento hay una gran cantidad de variables desconocidas y esa incertidumbre hace que las simulaciones sean muy difíciles de hacer en este momento. Entre otras cosas, no sabemos a ciencia cierta la penetración real que tiene Omicron en este momento en nuestro país y tampoco sabemos qué efectividad están teniendo las distintas medidas no farmacológicas, tampoco sabemos la cantidad de reinfecciones que están ocurriendo con la variante Omicron, es decir, no tenemos una foto fidedigna de lo que está ocurriendo realmente en la transmisión, estamos viendo la punta del iceberg y de unos poquitos datos tenemos que hacer hipótesis y montar una simulación. Entonces esta predicción que estoy diciendo puede fallar, pero tanto en España y en concreto en las islas, en este momento todo apunta a que estaríamos prácticamente atravesando, en el punto de inflexión, atravesando ahora mismo ese techo muy cerquita. Los indicadores apuntan a eso. También es cierto, ya digo, que ahora la situación se podría estabilizar, quedar en una meseta muy alta de incidencia, lo cual sería muy mala idea, porque la bajada después del pico no tiene por qué ser simétrica después de haber subido. Entonces es posible que esa bajada, si es que empieza a darse, no sea tan rápida y la incidencia se quede durante muchos días ahí arriba, lo cual todavía sometería más estrés al sistema sanitario. Decía Antonio que ese es un factor importante porque, por ejemplo, el Reino Unido se ha quedado, ¿verdad?, en esa meseta, o sea, un número estable, pero con un número alto de casos, mientras que hay otros que han bajado. ¿Tienen predicciones sobre esto para España? Sí, no, es que ya digo, es que por la incertidumbre que hay es imposible de decir. A veces las olas son simétricas, pero no tienen por qué serlo. En principio esta no tendría por qué serlo, es decir, la subida ha sido muy rápida. ¿Por qué? Porque la tasa de contagio de la variante Omicron, que irrumpió a principios de diciembre, es tan alta que los contagios se dan de manera muy rápida. Pero hay que insistir en que la sexta ola no es de Omicron solamente, tenemos una doble ola. La ola de Omicron que empezó en diciembre, superpuesta a una ola de Delta que ya estaba creciendo desde octubre y que también nos llevaba a las festividades navideñas con una incidencia altísima. Lo que pasa es que al sumarse las dos, pues nos da este tsunami. Entonces, claro, la bajada de Omicron a lo mejor es más rápida, pero no así la de Delta. Total, que ya digo, puede estirarse toda la resaca de la sexta ola, pues posiblemente a finales de febrero, incluso principios de marzo, que por otro lado es un poco lo que apuntaba ayer la OMS, que viene a coincidir con nuestras predicciones aquí en Antonio, ¿ustedes estiman que en realidad se está contagiando mucha más gente de las cifras oficiales? ¿Sí? ¿Cuánta? ¿Hasta cuánta podrían?
Posiblemente 3 o 4 veces más, posiblemente. Es difícil dar un número, no tiene sentido dar un número exacto, pero en orden de magnitud, posiblemente 3 o 4 veces más. O sea, como digo, 20 millones de personas. Bueno, por ejemplo, el dato para las Islas Canarias, la sexta ola en Canarias creo que debe llevar acumuladas aproximadamente 100.000 personas, lo que llevamos desde octubre hasta ahora, pues el número real debe andar por los 300.000. Bueno. Y al final de toda la sexta ola, pues lo que se espera es que pues esos 100.000 que llevamos hasta ahora pues lleguen a ser 200 o 250.000 reales, oficiales notificados con prueba PCR, pero los reales posiblemente sean el triple y al final de la sexta ola en Canarias pues posiblemente afectados terminen siendo unos 700.000, que viene a ser 1 de cada 3. Canarios o 1 de cada 3 españoles, en definitiva, al menos. La OMS ayer arrojaba cifras incluso más altas, llegó a decir casi que 1 de cada 2 europeos. Nuestras estimaciones que las anunció la semana pasada eran 1 de cada 3. Vaya, el número exacto da un poco igual. El orden de magnitud es altísimo, lo que significa que se está dando una infección masiva porque esta ola no se ha controlado como otras con medidas restrictivas, sino que se ha dejado crecer y crecer y se está agotando y se llegará al pico. ¿Por qué? Porque cuando se consuma el combustible, es decir, cuando todas las personas susceptibles de ser contagiadas acaben contagiándose, ya no habrá más personas que contagiarse y la curva por sí sola de manera natural descenderá. Eso o sea es lo que no es una infección masiva. Estamos siguiendo el patrón ahora mismo o la curva no va a seguir el patrón. Aumento de contagio, aumento de restricciones, disminución de contagio. Aumentan los contagios y si baja el contagio es por otra cosa. Exactamente. Esta ola es inédita, es totalmente distinta a las anteriores. Las anteriores alcanzaron el pico por control de la epidemia. En este caso, la epidemia no se ha controlado, está totalmente descontrolada y llegará a un techo porque llega un momento en que no hay más personas que contagiarse, lógicamente. Es una infección masiva. Claro, yo me imagino que a ustedes Omicron les ha venido a fastidiar de alguna manera, permítanme la expresión, todas las predicciones que habían hecho antes, Antonio. O sea que todo lo que hemos hablado ahora, a lo mejor mañana resulta que cambia, ¿no? Totalmente, es que por eso hay que seguir siendo muy prudentes, muy cautos. Seguimos en fase pandémica, esto sigue siendo una epidemia y las incertidumbres que nos puedan venir, pues ahora tenemos Omicron, parece ser más leve, no sabemos qué va a pasar. De momento hay que bajar la incidencia es altísima. Aunque los casos sean más leves, es verdad, gracias a la vacunación, al final tiene un impacto en hospitalizaciones y muertes. Entonces, claro, las tasas más bajas ahora de hospitalización y muerte, pero aplicadas a una incidencia que triplica o hasta quintuplica la de otros picos, pues hace que al final el resultado, el impacto sanitario sea similar, que es lo que estamos viendo. Y por otro lado, hay un retraso de 1 a 2 semanas entre los contagios y las hospitalizaciones y muertes. Con lo cual, lo que pasó hace 2 semanas se nota ahora en los hospitales y lo que pase ahora se notará de aquí a 2 semanas. Es decir, que en el mejor de los casos, aunque ahora toquemos ese techo, que ya digo que posiblemente se alcance a lo largo de esta semana o posiblemente se retrase y sea la que viene, no será ese el pico de los hospitales, que vendrá todavía un par de semanas después, con lo cual aún se espera que esa presión continúe. Por eso mismo, como digo, por todas estas incertidumbres, lo que hay que hacer es intentar que nunca la incidencia suba tan alto, anticiparse a la epidemia, no permitir nunca llegar a cifras tan altísimas de contagios, porque cuando la incidencia está tan alta, cualquier nueva variable que entra en juego, cualquier eventualidad es mucho más difícil de controlar porque no nos deja margen de maniobra. Entonces yo creo que ahora hay que pensar en bajar la incidencia, terminar de controlar que no se está controlando, pero llegar a controlar y que baje cuanto antes esta ola y estar en niveles de incidencia razonables para afrontar con garantías. Nos quedamos con ese escenario y nos situamos en el deseo de que sea el mejor de los previstos. Efectivamente, veremos cómo evolucionan esos modelos de previsión. Muchas gracias por atendernos. De nuevo, gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, claro, el número de contagios es tan grande, hay tantas personas contagiadas, raras la familia que no tenga uno o más miembros con la enfermedad, que todo el mundo está buscando test para hacérselo en su propia casa. La demanda en las farmacias, sobre todo durante estas Navidades, aumentó un 500% respecto al año pasado. Muchos españoles por eso no han dudado en cruzar la frontera hasta Portugal, porque allí los encuentran a un precio mucho más bajo. Bueno, de hecho España es uno de los países europeos donde más caro se vende un test de antígeno. En España me parece a mí que es un auténtico atraco a mano armada, porque creo que además es el único país de la zona euro en el que pasa de 6 a 8 euros, cuando el resto aquí vale, yo los he comprado los últimos creo que por 1,79 €.
Este hombre vive muy cerca de la frontera con Portugal, por lo que suele adquirir en este país algunos artículos a precios más bajos que en España. Por ejemplo, los test de antígenos. Durante los meses de noviembre y diciembre, las farmacias lusas recibieron la visita masiva de españoles. También los supermercados, porque en Portugal este tipo de establecimientos están autorizados a vender estas pruebas autodiagnósticas para el COVID-19. Para españoles, muchísimo. Y bueno, lo que oigo también, que iban a los supermercados y llevaban todo. Por lo que nos contaban, que en España no habían test y los que habían eran muy caros. Test notablemente más baratos porque el gobierno portugués ha regulado los precios. Cada establecimiento podrá fijar cuánto cuesta, pero nunca podrá superar el 15% de su precio de coste. En España, el Ejecutivo también ha anunciado medidas al respecto. Para el próximo jueves existe una comisión interministerial que fijará el precio máximo de venta de estos test de autodiagnóstico, asegurando que una vez solucionado el problema de la escasez, la prioridad es la regulación de los precios en nuestro país para adquirir los test de antígenos a precios similares a los que ofrecen en otros países europeos. Bueno, y poniéndonos ya en el caso, hemos conseguido adquirir al precio que toque ese test de antígenos. Nos hacemos la prueba y surgen dudas. Vamos a intentar resolverlas. Miguel, ¿cuándo nos podemos fiar del test de antígenos? Sí, aunque muchos expertos aseguran que estos test de antígenos son 100% fiables, aconsejan hacerlos cuando presentemos síntomas y hayamos contagiado entre 5 y 7 días, es decir, que nos hagamos este test tras contagiarnos 5 y 7 días. Muchas comunidades autónomas incluso ya no piden confirmar con PCR este positivo por test de antígenos. ¿Y cuándo puede deberse a un falso positivo el resultado que nos llegue? Pues muchos expertos apuntan en que estos falsos positivos todavía se dan sobre todo cuando se hacen cribados masivos que puedan provocar que la muestra se contamine. Además, la Agencia del Medicamento Europeo ha desautorizado la venta de un test de antígenos que daba falsos positivos. También los expertos aseguran que puede dar un falso positivo cuando se haga erróneamente esta prueba en nuestras casas. Bueno, y muchos de los que nos ven decidieron hacer este tipo de pruebas para acudir a cenas de Navidad con seguridad, pero ¿podemos fiarnos, Miguel, de un test negativo? Sí, son pruebas, entre otras cosas, con menor eficacia y menor sensibilidad. No detecta cargas virales bajas y, por ejemplo, los expertos aconsejan repetir este tipo de test de antígenos al segundo día de realizarse esta prueba. Además, no detecta si nos acabamos de infectar o estamos en los últimos días de la infección. Claro, te puede dar positivo, pero a lo mejor está terminando, saliendo de la enfermedad, del contagio y no comenzando. En fin, son muchas cuestiones que invitan a mantener la prudencia en todo caso. Vamos a seguir hablando de COVID, pero antes nos vamos hasta la isla de La Palma, donde se encuentran con un serio problema con los animales que fueron acogidos tras la erupción del volcán. Muchas de las personas que asumieron el cargo de los animales, que se quedaron sin hogares, no pueden seguir cuidándolos. Vamos a conocer cuál es la situación. Mónica Gómez, cuéntanos. Pues Roberto, hay que recordar que este refugio del Paso donde nos encontramos abrió sus puertas el 19 de septiembre, aunque hay que decir que en este municipio ya días antes, cuando comenzaban el sísmico, se empezaron a recibir animales. Durante estos 4 meses, más de 700 animales han pasado por estas instalaciones. A día de hoy quedan unos 47 todavía aquí, la mayoría han podido ser alojados en casas de acogida, pero como decíamos, son 4 meses, un tiempo bastante largo, y esas personas que ayudaron a acoger esos animales pues van teniendo problemas, tienen que seguir con su vida y no pueden hacerlo. Nos acompaña Naira, es una de las voluntarias que lleva estos 4 meses trabajando aquí. Naira, es comprensible que esas personas que lo acogieron no puedan seguir, ¿no? Pero ustedes tienen todavía más problemas. Sí, bueno, a día de hoy principalmente el problema que tenemos es un problema de espacio, que los animales que quedan aquí, muchos de ellos todavía no pueden volver a sus casas, otros directamente no la tienen, entonces se proyecta que va a ser una estancia a largo plazo y es un espacio que ya se nos ha quedado al límite. Ahora mismo en el caso de los perros no nos caben más. En el caso de los gatos, además, en el espacio en el que los tenemos actualmente, es un espacio que tenemos que liberar antes del 1 de febrero porque pertenecía a una asociación previamente y ellos necesitan recuperar ese espacio. Entonces ahora nos quedamos sin un lugar realmente en el que podamos seguirlos atendiendo. Bueno, ¿y cuáles son las principales demandas que ustedes como voluntarios hacen?
Bueno, pues principalmente necesitamos un espacio, como les digo, en el que podamos realojarlos, en el que los podamos tener en muy buenas condiciones, montar un refugio en plenas condiciones desde el inicio y con unas buenas instalaciones y con bastantes plazas, que no tengamos siempre que estar apurando el espacio para cada vez que llega un nuevo animal, que les podamos dar unas buenas condiciones. También seguimos necesitando ayuda económicamente para poder hacer cargo de todos los gastos veterinarios que se generan, porque tenemos que tratarlos, muchos de ellos actualmente, por ejemplo, dentro del refugio tenemos a 5 positivos a filaria, que son unos tratamientos bastante caros, entonces son muchísimos gastos veterinarios a los que nos tenemos que enfrentar constantemente y que no podemos estar siempre también ahogados con ese tipo de gastos cada vez que nos surge uno. Bueno, para conseguir estos objetivos se han puesto en marcha 2 proyectos para recogida de fondos, uno de ellos destinado precisamente para poder habilitar un albergue, y en eso está jugando un papel importante el municipio del Paso, porque está colaborando con estos voluntarios para buscar un albergue. Gustavo, cuéntanos cómo se está procediendo la búsqueda de este terreno. Buenas tardes a todos. Bueno, la empresa Siacan, que es la que ha estado desde el minuto cero de la erupción aquí en estas instalaciones donde nos encontramos ahora mismo, donde se encuentran los perros y las mascotas, digamos, los perros y los gatos, pues se puso en contacto con el ayuntamiento. Ya ellos tenían contrato con el ayuntamiento para encargarse de los animales que quedaban abandonados en el municipio y demás. Y nos han comentado que han recibido una donación del grupo Aerocámaras de Galicia, una donación de aproximadamente 1.000 euros o 1.000 euros, creo entender, para, aparte de los 1.000 euros, también un dron, les han donado un dron para poder hacer el rescate de perros que han quedado pues en zonas que están en las inmediaciones de la erupción, tanto cuando fue la erupción como ahora, que también se han escapado algunos de ellos y hay que buscarlos. Es evidente que este tipo de tecnología pues ayuda un poco a conseguir que estos animales pues no estén pasando trabajos y puedan ser atendidos como debe ser. Y un poco la idea de la empresa Siacan es eso, pues mantener ese crowdfunding que se quiere hacer para rescatar esos animales y que puedan llegar a un sitio que el ayuntamiento, el compromiso del ayuntamiento ha sido un poco pues buscarles alguna zona donde puedan instalar momentáneamente un lugar, habilitarlo para que puedan traer esos animales. También tenemos otra problemática añadida, que es la de las personas que han apadrinado animales, que se han visto también desbordados por muchos apadrinamientos o porque tienen que salir de viaje y no pueden mantenerlos muchos días. Son muchas las situaciones que nos encontramos en el día a día, como bien ha comentado la compañera Naira, que son difíciles, se hacen difíciles para la administración e incluso para los propios voluntarios que están aquí en el terreno. Pues ya saben, hay 2 campañas para recoger fondos y poner nuestro granito de arena con este refugio que tan importante ha sido durante estos 4 meses. Se busca un terreno, como decíamos, para habilitar un albergue, aunque sea temporal, porque estos animales hay que sacarlos de estas instalaciones, y también para ese proyecto que permita buscar a esos animales, a esos perros que huyendo de los terrenos donde los tenían de acogida, pues animales perdidos, evitar que esto siga sucediendo. Son 2 proyectos importantes con los que podemos poner, compañeros, nuestro granito de arena. Gracias, Mónica. Volveremos dentro de un momento a la isla de La Palma, como volveremos a uno de los temas de las últimas jornadas, el trasplante de órganos de animales a personas. ¿Saben que hay una empresa española que se dedica precisamente a proveer de estos órganos a la medicina? Enseguida hablamos con uno de sus responsables, no tardamos. Dos minutos quedan para las 2 de la tarde. Seguimos aquí en Atlántico Noticias con una palabra que vamos a empezar a usar, aunque no suena muy bien: gripalizar. O sea, abordar la COVID como una enfermedad endémica, muy similar a cómo se trata, por ejemplo, la gripe. Ese es el nuevo debate en medio de una 6ª ola que continúa imparable. A los términos incorporados por la COVID-19 desde hace unos días hay que añadir gripalización. El término no se refiere a convertir el coronavirus en gripe, sino a hacer una vigilancia centinela de la COVID similar a la que se hace para la gripe.
Gripalizar el coronavirus produciría dos cambios importantes. Desaparecerían los informes de casos diarios y solo se facilitarían aquellos datos de ingresos hospitalarios por coronavirus. Sin embargo, esta nueva estrategia divide a los expertos. Es el momento de ser valientes y de dar un paso adelante, y que ante la variante Omicron con una baja letalidad y aunque sea muy contagiosa, tenemos unos niveles de vacunación superiores al 90%, tenemos que empezar ya, cuando pase esta sexta ola, a hablar de cambiar los protocolos. Tiene que haber un número de casos controlado, que la infección se haya reducido de una manera drástica, que podamos tener la confianza de que las mutaciones que puedan producirse no incrementen la letalidad o la mortalidad. No hay que banalizar, y nunca hemos visto una gripe causando 560.000 bajas y 200 muertos diarios. Nunca. Y además no hemos tenido nunca una saturación tan enorme en atención primaria, con colas en los centros. Se trata de una medida de transición de una pandemia a una epidemia, poniendo en evidencia que la llegada de Omicron está dejando una gran cantidad de infecciones con niveles máximos de incidencia, pero con pocos casos graves. En el ámbito laboral, las bajas y cuarentenas serían solo un caso excepcional para los pacientes más graves. Y ya saben además que esta sexta ola está ejerciendo una presión especial sobre los centros de atención primaria. Vamos a hablar con Ana Joyanes, es médico de familia y portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gripalizar, la palabra no es muy bonita que digamos, pero seguro que la están debatiendo entre ustedes últimamente. Aquí en Canarias, ¿hacia dónde nos inclinamos? ¿De hacerlo en momento de gripalizar, de tratar la enfermedad como una especie de gripe, o todavía no? En estos momentos nos gustaría poder gripalizar la epidemia, la pandemia, pero todavía no es posible, o por lo menos entendemos que todavía es prematuro pensar en gripalizar la pandemia que tenemos, esta sexta ola. ¿Por qué es prematuro? Bueno, pues porque aun siendo una enfermedad con una letalidad bastante menor que la anterior, está causando un gran número de infecciones, un gran número de ingresos, un gran número de ingresos en UCI. No es lo que deberíamos aceptar como para tener un menor control del que estamos teniendo. No obstante, sí que es cierto que los médicos de atención primaria necesitamos que se haga algo para quitar esta grandísima carga burocrática que nos está produciendo la pandemia y esta sexta ola. Necesitaríamos que a lo mejor se hiciera de otra manera la detección, la declaración de casos, por supuesto que se tratara de otra manera las bajas laborales, pero todavía parece un poco prematuro hablar de gripalizar esta pandemia. Hemos visto a compañeros suyos en el vídeo, precisamente médicos de familia, de atención primaria, que están a favor, y el argumento que emplean precisamente es que les liberaría de mucho trabajo. ¿Usted también lo cree así? Yo creo que sí, pero pienso que hay otras formas también para liberarnos de trabajo, no necesariamente tratar el Omicron como una gripe, puesto que todavía no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, ni sabemos exactamente la carga que va a suponer a nivel hospitalario y a nivel de muertes, que al fin y al cabo la muerte y la discapacidad es lo que nos tiene más que preocupar, ¿no? Podríamos liberarnos de estas cargas si otras personas diferentes a nosotros hicieran esas declaraciones, si se hicieran las bajas desde otras instancias, no solamente lo que nos han puesto de el alta automática, que solamente cubre unos determinados supuestos, muy pocos en comparación con todos los pacientes que tenemos que necesitan baja. Si hubiera otros profesionales que, por ejemplo, pudieran entrar a formar parte del circuito, tanto médicos como no médicos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los médicos de empresa. Entiendo, sí, Ana, ¿perdón? entonces que realmente ese exceso de trabajo al que ahora mismo se enfrentan desde los centros de atención primaria no es solo atención médica, probablemente mucha parte de su jornada diaria se le esté comiendo la gestión puramente burocrática de la pandemia. Por supuesto, es que gran parte de nuestro trabajo ahora está siendo
puramente burocrático. Nos hemos convertido en administrativos de lujo. Yo creo que nuestra misión es ver pacientes, tratar pacientes, mejorar la salud de la población. No solamente hacer documentos que sí, que tienen una implicación sanitaria, pero que en circunstancias extraordinarias podían ser de otra manera, podían hacerse de otra forma o con otro personal. Nosotros deberíamos dedicarnos a los pacientes COVID que nos necesitan realmente, no los casos leves que podrían estar perfectamente siendo vigilados por ellos mismos, como cualquier catarro, sino los casos moderados, graves, y también el resto de los pacientes que tenemos. Tenemos pacientes crónicos a los cuales estamos perdiendo los controles que habitualmente le hacíamos, y tenemos pacientes que son agudos y que tenemos que controlar, que tenemos que diagnosticar, tenemos que tratar, y que muchos no llegan por la saturación que tenemos y a veces porque ellos mismos se retienen de llegar a un centro de salud que está masificado con posibles enfermos coronavirus. Acaba de entrar ahora en vigor la posibilidad de que las farmacias, por ejemplo, expidan los certificados COVID. En algunas comunidades autónomas ya se permite también que las altas se tramiten por parte del propio ciudadano y que a lo mejor se lleven a cabo de forma automática. ¿Ustedes están notando que medidas de este tipo, en general, están suponiendo un alivio para ese trabajo diario o todavía no lo perciben? Todavía lo notamos poco porque los ciudadanos en general están poco informados. La expedición del pasaporte COVID, del certificado COVID por parte de la farmacia es una muy buena iniciativa que va a liberar el área administrativa de nuestro centro de salud y también parte de las consultas que a veces nos hacen a los médicos porque los pacientes muchas veces no saben a quién dirigirse, se dirigen a nosotros, pero todavía está siendo muy pronto. Entendemos que va a aliviar por lo menos la presión administrativa en el centro. Las iniciativas tal como las que acaba de comentar, que por ejemplo están en vigencia en Andalucía, serían algo muy, muy, muy favorable para que pudiéramos liberarnos de esa ingente cantidad de carga burocrática. El paciente hace su test, lo declara y a la vez puede registrarse en una página web donde solo tiene que registrarse y ya tiene su baja y su alta automática. Eso sí nos liberaría. Lo que tenemos ahora realmente nos va a liberar poco o nada, porque las dudas van a ser tan grandes que probablemente va a suponer más carga de consultas. Bueno, pues esperemos que vaya bajando. Nos quedamos con ese titular, gripalización sí, pero cuando toque, que vendría a ser lo que nos está exponiendo. Ana, muchas gracias por atendernos un día más. Muchas gracias y gracias por la labor de difusión que están teniendo. Muchas gracias. Bueno, pues esto respecto a esa palabra nueva, ese nuevo palabra, gripalización, pero ¿quién se ha convertido en protagonista indirecto en estos días por culpa del COVID? Pues el número uno actualmente del tenis mundial, Novak Djokovic, que admite ahora errores, dice que no deliberados, en sus documentos de viaje a Australia y en su comportamiento después de dar positivo por COVID-19. Parece que no fue ejemplar en ambos. El serbio asegura que su agente marcó la casilla incorrecta sobre su viaje anterior antes de acudir a Australia, donde decía que no había viajado en las últimas semanas. Djokovic confirma que asistió además a un evento con niños en Belgrado, asintomático, pese a tener un test de antígenos negativos, dice, pero al día siguiente recibió el resultado positivo tras una PCR. Además reconoce haber concedido una entrevista a un periódico sabiendo ya que era positivo, pero dice que usando mascarilla y guardando la distancia de seguridad. Sin embargo, no dice nada, por ejemplo, de estas imágenes que acaban de ver, difundidas en las últimas horas, donde se ve al serbio entrenando en Marbella, cuando supuestamente debería estar confinado, o firmando autógrafos. Todo mientras se sigue esperando la decisión del ministro de Inmigración australiano sobre su posible deportación a Australia. Eso podría ocurrir en las próximas horas. Bueno, un papelón para Novak Djokovic y un papelón para Boris Johnson. Al primer ministro británico no le ha quedado más remedio que pedir perdón tras reconocerse que acudió a una nueva fiesta, otra más en Downing Street, mientras los británicos estaban confinados en mayo de 2022. Eso sí matiza que se trató esta vez, dice, de una reunión de trabajo.
Una presunta nueva fiesta en Downing Street colma todas las portadas de la prensa británica de este miércoles. Resalta una frase: "Bring your own booze", trae tu propia bebida. Es la petición que hizo el secretario personal de Boris Johnson a los cerca de 100 invitados a través de este correo electrónico hecho público por la cadena ITV. Ha sido un periodo complicado y hemos pensado que podríamos tomar unas bebidas socialmente distanciados en el jardín de Downing Street. Trae tu propia bebida. Dicho encuentro, al que asistieron finalmente unas 40 personas, se celebró el 20 de mayo de 2020 durante el primer confinamiento en Reino Unido. Scotland Yard ya ha pedido información a la oficina de Johnson para decidir si abre formalmente una investigación sobre este asunto. Él conoce las reglas, las implementó como primer ministro del país. Si estuvo en esa fiesta, sabe que las rompió y tiene que actuar en consecuencia, le reclama la líder laboral Angela Rayner. Este diputado británico se emocionaba este martes al recordar que su suegra murió sola de COVID mientras se sucedían las fiestas en Downing Street. Acosado y acorralado por esta última revelación, a Johnson no le ha quedado más remedio que disculparse este miércoles en Londres durante la sesión de control del gobierno. No puedo anticipar las conclusiones de la investigación, pero sé lo suficiente como para saber que hubo cosas que simplemente no hicimos bien y debo tomar la responsabilidad, ha asegurado el mandatario británico. Johnson ha explicado que fue un encuentro de trabajo y que volvió a su oficina tras 25 minutos, pero reconoce que debió haber enviado a todos adentro. Es al menos la cuarta fiesta a la que ha podido asistir Boris Johnson mientras el país sufría duras restricciones. Un nuevo escándalo que erosiona aún más la popularidad del primer ministro británico. Bueno, y hay un sonido protagonista en estos días. Escuchen. Es el sonido de la vida, precisamente el que forma parte de un avance médico que va a pasar a la historia, porque David Bennett, se llama así ya nuestro protagonista, va a ser el primer humano que ha recibido un órgano de origen animal. Según los médicos, el paciente estaba muy enfermo para recibir un corazón humano y la ciencia ha hecho posible un trasplante que da esperanza a miles de personas que esperan por un órgano sano. 4 días después del tratamiento experimental, el primer paciente trasplantado con el corazón de un cerdo permanece estable. La cirugía está considerada como un avance importante para acortar los tiempos de espera. Sin embargo, hay que recordar que se trata de un procedimiento experimental con grandes riesgos para el paciente. No es la primera vez que la comunidad científica intenta lo que se denomina senotrasplante. En 1984, médicos de California intentaron salvar la vida de una niña dándole el corazón de un baduino, pero murió 21 días después. El debate surge con las voces que cuestionan si este procedimiento es ético, la mayoría relacionados con la seguridad del paciente y los derechos de los animales, quienes han definido ese trasplante como poco ético y peligroso. Los activistas condenan la modificación genética para hacerlos más parecidos a los humanos. Los científicos alteraron 10 genes en el cerdo para evitar que fuera rechazado por el paciente. Aún así, la medicina espera con cautela la evolución de Bennett e insisten que la operación estaba justificada porque el enfermo no tenía otras opciones de tratamiento y habría muerto sin ella. Desde la Universidad de Oxford se insiste que solo se debería usar cerdos editados genéticamente para órganos si se puede garantizar que los animales no sufran daño. Al punto de vista animal se le suman también los religiosos. Vamos a hablar con Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, me gustaría saber cómo se sitúa su organización ante esta noticia que ha dado la vuelta al mundo. Por una parte, con cautela, porque es un tipo de trasplante que hemos conocido por los medios, no se ha publicado todavía en la literatura científica y desconocemos muchos pormenores técnicos que nos permiten hacer una evaluación de la intervención en toda su dimensión. Pero por otro lado, la verdad es que la recibimos con cierto grado de ilusión y de esperanza. Hemos de recordar que en el mundo se realizan unos 150.000 trasplantes de órganos cada año, pero que con ello apenas cubrimos el 10% de las necesidades globales de trasplante. Y el senotrasplante podría en un futuro, queda un largo camino que recorrer, pero en un futuro sí que se podría transformar en una opción para ayudar a pacientes que necesitan en un momento determinado el reemplazo de un órgano.
Insisto en que hay que valorar los resultados en estudios específicamente diseñados, hay que ver la evolución de este paciente en particular, si es seguro, si es eficaz. Hay muchos aspectos ético-legales y regulatorios que habrá que ir abordando, pero lo cierto es que este trasplante nos hace ver el senotrasplante como una posibilidad que cada vez está más cercana. Claro, lo que no puede pasar ahora es que pensemos que ya está todo ese camino recorrido, todo ese camino que falta y que tardará todavía muchos años, y que pueda haber quien se eche atrás precisamente en esta labor solidaria que nos está permitiendo ser líderes en esta materia, en solidaridad y en trasplantes en nuestro país, ¿verdad? Así es importante que la audiencia entienda que esta intervención es un procedimiento experimental. Son pasos que se van dando hacia el desarrollo futuro del senotrasplante, que, insisto, puede realmente transformarse en una realidad y en una esperanza, pero en un futuro en el que todavía tenemos que marcar las normas de funcionamiento y, desde luego, sobre todo, verificar que el procedimiento funciona. Pero vamos a necesitar el trasplante convencional, tal y como lo conocemos a día de hoy, durante muchos años, que sigue dependiendo, como bien indica usted, de la donación altruista de órganos tras el fallecimiento o en vida de la ciudadanía, y que gracias a esa solidaridad de la ciudadanía española y el buen quehacer de nuestros profesionales nos ha transformado a España en líder mundial de donación de órganos durante 29 años de forma consecutiva, y el paciente español, uno de los ciudadanos del mundo que más opciones tiene de trasplantarse cuando lo necesita. Bueno, es emocionante escuchar noticias como la que usted conocerá también en los últimos días. Los padres de las niñas fallecidas en esa atracción, en ese castillo hinchable que salió volando y que desgraciadamente provocó su muerte, ya han anunciado que han donado los órganos de las pequeñas. Esto a lo mejor en otros países es algo que no se concibe de la manera que aquí, ¿verdad? La donación de órganos en general, tras el fallecimiento, y la donación pediátrica son una realidad en la mayor parte de los países con un cierto nivel de desarrollo y con un sistema robusto. Pero en todos nuestros países la donación pediátrica, la donación infantil, tiene unas características muy particulares. Detrás de cada donante fallecido hay una historia de dolor y de pérdida, no lo olvidemos. Pero esta situación, en el caso de un donante infantil, es particularmente conmovedor, porque estamos enfrentándonos a unos padres que tienen que vivir una situación tan antinatural y tan dramática como es la pérdida de un hijo. Y la verdad es que estas familias no dejan de sorprendernos, porque muchas veces son ellas mismas las que plantean la posibilidad de la donación antes que lo hagan nuestros propios coordinadores. Aproximadamente el 90% de las familias de un niño que fallece en condiciones de ser donante dicen sí a la donación, y su contribución es muy importante para ayudar a nuestros niños en lista de espera para trasplante. Cada día del año tenemos a 100 niños en lista de espera para un trasplante renal, de corazón, de pulmón, y este gesto realmente nos ayuda a sacar de lista de espera a estos pacientes. Y al mismo tiempo sabemos que el gesto de la donación, por lo que nos cuentan las familias de los donantes infantiles, les ayuda de alguna forma en ese proceso de duelo y en esa vivencia tan dramática, insisto, como es la pérdida de un hijo. Ahora mismo surgen debates en torno a los senotrasplantes, que es así como se llaman estos trasplantes entre animales y personas, debates éticos en buena parte, también que tengan que ver con precisamente la manipulación genética. Yo me imagino que ustedes tienen experiencia ya y muy consolidada en debatir este tipo de cuestiones y en mantener unos códigos éticos, me imagino que muy rígidos, ¿verdad? Así es. En este caso particular, por tratar de resumir, hay un aspecto importante que es el del consentimiento informado del receptor, incluso la selección de qué tipo de pacientes podrían recibir este tipo de trasplantes y de participar en estos procedimientos de carácter experimental. Por otra parte, tenemos todo el debate de la protección del animal, de evitar su sufrimiento,
y de tratarlos adecuadamente, del cuidado del animal como fuente de órganos para trasplante, en este caso, por citar algunos ejemplos, pero hay muchos debates que plantear. El propio Consejo de Europa ya ha emitido a lo largo de la historia 2 recomendaciones para los Estados miembros sobre cómo debería regularse el senotrasplante, y probablemente con estos avances que estamos viendo que se están produciendo de forma tan vertiginosa en los últimos meses, probablemente tengamos que retomar a nivel internacional y a nivel nacional cómo se regulan y cómo debe regularse el desarrollo del senotrasplante en nuestros países. Desde luego, esto es algo que va a ocupar mucho de nuestro debate y mucho de nuestro trabajo, probablemente, si se confirma la eficacia y la seguridad de este trasplante que conocimos el otro día, probablemente va a reabrir esos debates y esa necesidad regulatoria en los próximos meses o en los próximos años. Ahí la Organización Nacional de Trasplantes va a tener mucho que decir probablemente en este nuevo debate, en este nuevo escenario que se abre. Beatriz, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y digo hola a Mark Well, que es científico, fundador de eGenesis, que es precisamente una empresa que se dedica a proveer de órganos, de este tipo de órganos de trasplante proveniente de animales, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, correcto. Bueno, pero se han adelantado ustedes a su tiempo, porque el primer trasplante se acaba de producir ahora, ¿no? Bueno, sí, de hecho lo que pasa es que es un campo que sí que llevan muchos años trabajando y que, bueno, finalmente ahora parece que, bueno, los primeros pasos sí que empiezan a entrar en la clínica, pero sí, de hecho es un campo que lleva décadas haciendo mucho trabajo en intentar, no sé, llegar a este momento y expandirlo al máximo. La clave, Marc, es el rechazo del órgano por parte del hombre, por parte de la persona, mejor dicho, que observa que ese órgano no es suyo y lo expulsa, es decir, ataca ese órgano, lo cual lo inhabilita. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? ¿Qué es lo que ha cambiado para que se haya avanzado en la posibilidad que hemos visto estos días en Estados Unidos? Sí, hay sobre todo dos grandes cambios a nivel técnico. Por un lado, los cerdos que se usan son mucho más sofisticados. Por ejemplo, el cerdo que se ha usado aquí tiene hasta 10 modificaciones genéticas para intentar hacer este cerdo un poquito más parecido a un órgano humano. Y eso es, por otro lado, también pues, protocolos de inmunosupresión más modernos, que en este caso incluso se ha usado un protocolo de inmunosupresión que es experimental, todavía no está ni aprobado. Marc, ¿no les sería más fácil utilizar un animal más parecido al hombre, un primate? Sí, de hecho, esto es muy buena pregunta. Ahora hay un gran consenso en que quizá el cerdo es el mejor modelo para el senotrasplante y las razones son varias. Por un lado está la cuestión ética, quizá la más importante, ¿no? Realmente es muy difícil hacer, por cuestiones éticas, experimentos en primates no humanos. Y después también a nivel técnico hay 2 aspectos muy importantes. Uno, ahora que estamos en tiempos de pandemia, la transmisión de enfermedades entre primates y humanos es mucho más, pasa mucho más que no de un animal como el cerdo. Y después hay una cuestión muy práctica, que es que de alguna manera es un poco más fácil modificar cerdos y crecerlos, pero bueno, tenemos mucha experiencia por cuestiones alimentarias y también biotecnológicas. O sea, es un poco esta combinación de razones que hacen que el cerdo parece como un animal que es de momento el que se piensa que es más adecuado. ¿Sufre un animal que es sometido a estas terapias para que sus órganos puedan ser empleados en personas? La verdad es que sí, la verdad es que siempre hay que minimizar el sufrimiento animal al máximo. Lo que pasa es que esto es una cosa que, sobre todo cuando estaba en Estados Unidos, tuvimos muchos debates respecto a esta parte ética, ¿no?, del uso de animales. Y la verdad es que hablamos con muchísimas culturas, distintas religiones, países asiáticos, distintas culturas. Y claro, casi todos los humanismos, el valor más supremo es la vida, ¿no? Y en este caso, usar el animal para salvar una vida humana, o sea, a mucha gente no le planteaba un dilema ético tan grande como, por ejemplo, se genera ahora, por ejemplo, en el caso del consumo de carne, ¿no? Creo que está como en otro orden de magnitud el dilema ético. Pero sin duda sí, es una cuestión importante a debatir y a oír la opinión de todos. Claro, pero la manipulación genética sí puede ser un debate que se extienda, por cuanto pues, ahí nos convertimos un poco en pigmaliones quizás hasta de nuevas especies de animales, ¿no?, en función del hombre, o sea, para nuestro servicio.
Sí, claro, en este sentido, claro, estas terapias creo que han madurado mucho, sobre todo en esta última década, tanto para terapia de humanos, también hacemos ingeniería de humanos en terapia génica y terapias avanzadas para curar cáncer, para curar enfermedades genéticas, y en este caso estas mismas tecnologías pues se usan para, digamos, humanizar de manera muy concreta y muy precisa ciertas partes del genoma del cerdo, para hacer que el sistema inmunitario pues tenga unos puntos que sea menos rechazado por el humano, algunas cuestiones de la coagulación de la sangre para que la sangre pueda fluir mejor en estos órganos de cerdo humanos. De alguna manera yo creo que es una parte que es importante para poder hacer esta modificación precisa y permitir tener estos órganos que serán al máximo de eficaces y seguros para pacientes. Bueno, pues ahí está esa empresa, eGenesis, que se encarga precisamente de proporcionar órganos de animales para este tipo de funciones, para estas cuestiones que estamos ahora tratando. Markwell, mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo ven, una empresa, además española, que es la que se está encargando precisamente ahora de distribuir buena parte de estos órganos. En fin, nos vamos al exterior, vamos a ver un desastre en Chile, donde más de 400 personas han perdido sus viviendas por este aparatoso incendio. Las llamas consumieron un centenar de chabolas en una conocida barriada de la ciudad de Iquique. Los bomberos no pudieron apenas hacer frente a este incendio, necesitaron de la colaboración de los vecinos que prestaron su ayuda para ir en busca de agua. Las llamas crecieron rápidamente, por lo que los afectados no pudieron rescatar casi nada. Justo 24 horas más tarde, otro incendio afectaba a otras 6 infraviviendas de ese mismo barrio. Y volvemos a La Palma, como le habíamos prometido. Ha estado el consejero de Vivienda, Sebastián Franquis, en la isla hoy, donde ha supervisado con el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos implicados la asistencia en materia de vivienda a los afectados. Javier Sánchez, balance de la reunión. Así que nos encontramos en el lugar de los Llanos de Aridane, en la zona alta del Camino de los Choriceros, donde se están construyendo estas casas modulares, que es el futuro de muchas de esas personas que se han visto afectadas por la lava del volcán. Nosotros nos encontramos con el consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis. Señor Franquis, bueno, ¿en qué punto se encuentra la construcción de estas viviendas, la compra de viviendas, la entrada de personas en esas nuevas propiedades? Bueno, ya hoy estamos visitándola, ya se van a acabar las obras al principio de la semana que viene, con lo cual ya la semana que viene podemos estar empezando a hacer el trámite de adjudicación. Hoy se reunió precisamente la Comisión Técnica y ya ha valorado todas las viviendas que vamos a adjudicar, tanto estas 5 que tenemos en Los Llanos como las que tenemos pendiente de entregar en Tazacorte, las 23 que tenemos que entregar en Tazacorte. Por tanto, culminaremos este proceso, que siempre es un proceso que requiere estudiarlo con profundidad, porque los informes sociales hay que contrastarlo con la información de los servicios sociales de los ayuntamientos. Ese trabajo se ha cerrado ya para esta vivienda y por tanto estaremos en condiciones de entregar estas viviendas a lo largo de la semana que viene. Han ido más o menos cumpliendo los plazos que tenían previstos. Ha sido muy complejo porque los trámites burocráticos han ralentizado un poco la compra de viviendas y evidentemente lo que lleva posteriormente pues poder entrar a vivir en esas casas. La presión que habíamos hecho desde el mes de octubre era que el gobierno quería comprar antes de que acabara el año en torno a 102, 104 viviendas, que es la que hemos ido comprando. Ya adquirimos antes de finalizar el año las últimas 29 viviendas aquí precisamente en Los Llanos y estamos ahora en ese procedimiento de la adjudicación, ¿no? Precisamente la Comisión Técnica, insisto, que se reunía hoy, analizó las familias que van a vivir a estas 5 viviendas, las que van a ir a Tazacorte y también las que van a vivir posteriormente a esas 29 viviendas, con lo cual estamos pues cumpliendo, al menos en la compra de vivienda, la planificación que al principio de año habíamos adoptado. Luego efectivamente hay que hacer un trámite de que esa adjudicación provisional sea certificada por los correspondientes servicios municipales, que a veces pues no se hacen de la noche a la mañana, porque hay que confirmar que lo que se dice en esos informes se corresponde con la realidad. Por arraigo además se le ha solicitado que estas viviendas terminen estando en el Valle de Aridane. Sí, la primera conclusión que nos ha trasladado la Comisión Técnica es que no compremos viviendas fuera del valle, porque las familias no quieren ir a vivir fuera de esos municipios. Hemos tenido dificultades a la hora de entregar las 5 viviendas en Fuencaliente. Alguna otra dificultad estamos teniendo para las viviendas de Tazacorte, porque precisamente la inmensa mayoría de las familias afectadas están situadas en los municipios de Los Llanos y del Paso, ¿no? Y ahí hemos centrado fundamentalmente la compra de vivienda y la construcción de las viviendas modulares, que empezamos ahora con esos 85 que ya hemos comprado y la empezamos a principios de febrero en Los Llanos, y esas 36 viviendas que en 15 días comenzaremos a construir en el municipio del Paso. ¿Se pone algún plazo para más o menos tener a todas las personas afectadas, que pueden ser unas 600 familias, para tenerlas más o menos ya ubicadas en sus casas?
calculamos que lo que nos va a construirse esta vivienda, podemos estar hablando que en torno al final del mes de marzo, el principio de abril, pueden estar culminadas esas 85 viviendas de Los Llanos y las 36 en El Paso, con lo cual es la fecha más o menos que estamos barajando para que todas esas viviendas que hoy, de esas familias que están quedadas sin vivienda, puedan tener ya una vivienda provisional para los próximos años. Muchas gracias, señor Franqui, consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias. Incluso hay algunas familias que están prefiriendo quedarse con esas ayudas al alquiler y no entrar en una casa nueva. Son diferentes circunstancias que desde los servicios sociales en esa oficina de los afectados pues están estudiando para poder facilitar esa entrada, esa entrega de vivienda para todos estos afectados del volcán de Cumbre Vieja. Gracias, Javier. Bueno, y hoy nos vamos con un gran salto hasta Tokio, donde las crías gemelas de panda gigante Lei Lei y Xiao Xiao se han mostrado al público. Nacieron en junio del año pasado y han sido ya presentados a los medios de comunicación ante 500 personas que han podido ver en directo a las crías. Su madre llegó a Japón desde China hace 10 años y ha podido dar a luz estos pandas gemelos, los primeros nacidos en el zoológico de la capital. Tiernas imágenes para terminar hoy. Les dejamos con Paco Luis Quintana y Telenoticias 1. Volvemos mañana. Adiós.